Muy buenas, estudiantes, aspirantes, ingenieros, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Eibar, País Vasco. Es una semana para mí muy especial. De hecho, aquí a la izquierda tengo el estadio de Ipurúa. Estoy bastante contento. De todo muy familiar, todo muy acogedor. La verdad es que me está recibiendo muy bien el País Vasco. Estoy muy contento. Egunon, Kaixo, Eskerrik asko. La verdad es que me he sentido como en inspiración hace un momento tomando aquí el cafelito. Que ahora nos vamos para Francia. No sé si se escucha aquí la obra, pero el fragor de la batalla no me impedirá grabar este vídeo de YouTube, sin duda, ya que siempre tengo algo nuevo que traeros, algo nuevo que transmitiros. Mi visión de tantos años me gusta siempre transmitirla, que la gente pueda obtener un valor. Así que me presento, por si no me conoce. Pues mi nombre es Víctor Valerón, soy ingeniero aeroespacial por la Politécnica de Madrid, tengo grado, tengo máster y tuve una experiencia también de investigación en Estados Unidos, donde yo investigaba sobre inestabilidades fluidodinámicas en el ámbito de la física de plasmas en relación a la fusión nuclear, muy interesante. Sin embargo, pues decidí que la carrera de investigación no era mi camino, porque era muy solitaria y no me ponía tanto en contacto como yo quería con vosotros, con los estudiantes, con esos que vayan a ser ingenieros en un futuro, ¿no? Creo que allí tuve una experiencia docente maravillosa, ya que impartí termodinámica y mecánica de fluidos en inglés. Fue para mí un debut en el mundo docente muy bueno y quería hablaros un poco sobre eso, ¿no? Sobre todo lo que se aprende siendo profesor cuando ya has dejado de ser estudiante. Porque sigues aprendiendo, o sea, realmente es que no hay fin al devenir del aprendizaje, es muy heavy, la verdad. Yo siento que además he aprendido más de profesor que de alumno, en muchas ocasiones. Entonces voy a desgranar los puntos más importantes que me han llevado a mí a ser profesor y mentor de ingeniería y a poder guiar a mis alumnos dentro de mi escuela online, dentro de Thinking Academy, para que puedan obtener resultados, no solo dentro de su ingeniería, sino después, en el mundo laboral, ya que es muy importante el mundo laboral, chicos. El mundo laboral es crucial, llegar en unas óptimas condiciones, ¿de acuerdo? Y esto es algo que muchos estudiantes de ingeniería, incluso de carreras de ciencias y demás, pasan por alto, ¿vale? Pasan por alto y no le dan la importancia. Entonces van pasando los años, vas a primero, oh sí, tengo álgebra lineal, matemáticas 1, qué chula las integrales triples, vamos a programar en Python, en Java, en C++, luego tengo Simulink con MATLAB, pero todo queda dentro del ámbito académico. O sea, es como que no hay radiación hacia afuera, ¿no? No hay conexión con lo exterior, es como una burbuja impenetrable, como si fuera un sistema termodinámico cerrado prácticamente, aislado, ¿no? Donde las condiciones, las variables, pues no cambian. La presión, la temperatura sigue siendo la misma, ¿no? No hay un output externo que regule todo eso que vas aprendiendo en tu ingeniería, que por supuesto no digo que no se aprenda, por supuestísimo que sí que se aprende. Y eso precisamente es lo que hacemos en Thinking Academy, ¿vale? Hablaré sobre mi metodología un poco después porque hay que hablar de la metodología, porque la metodología sin duda es de transformación y que es un punto de inflexión, chicos, un punto de inflexión que cambia vidas. Yo lo estoy ya viendo con mis estudiantes dentro de la escuela online y es sensacional. Yo hace medio año que empecé todo esto, ni siquiera con mi escuela online, no creía que iba a conseguir impactar las vidas de tantos alumnos deseosos, ¿no?, de hacer su ingeniería y de aprender matemáticas, física y todas estas asignaturas desde el razonamiento, desde el tratamiento más lógico e intelectual, no tanto desde la memorización y desde el no entendimiento, que eso le sucede a muchos estudiantes cada vez que ven un concepto nuevo. Teorema de la divergencia, yo me lo memorizo, la divergencia, me suena a eso, un campo, ¿no? No, o sea, no funciona así, chicos, no funciona así. Esto es un castillo que se va construyendo poco a poco y ese castillo lo poblarás correctamente dentro del mundo laboral, ¿de acuerdo? Ahí donde rematas todos los conocimientos que has ido atesorando y aplicando, evidentemente. Entonces, quería centrar el vídeo de hoy en qué me ha llevado a mí
¿vale? A crear Thinking Academy, a crear mi escuela online, que evidentemente no tiene que ser una salida de ingeniería. Para mí lo es porque a mí me apasiona enseñar y me apasiona inspirar y permitir que otros obtengan su sueño de ser ingenieros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante aprender también de la experiencia, no solo de las ecuaciones, de los teoremas, de las leyes, de los postulados. Creo que hay que aprender de la experiencia. Y la experiencia no es algo tan cuantitativo. Es decir, nosotros los ingenieros tenemos la costumbre de hacerlo todo cuantitativo, medible. Tenemos esa facilidad con los números, eso nos permite como medir cosas, ¿no? El rendimiento, la performance de lo que estamos haciendo, del experimento, lo que sea, ¿no? Que estemos llevando a cabo. Pero sin duda hay que aprender de la experiencia a nivel cualitativo y filosófico. Yo cuando estuve en Estados Unidos, me fui en agosto a La Paloma Mensajera, me tomé un mensaje a La Paloma Mensajera. Bueno, cuando estaba en Estados Unidos, a mí me inspiró mucho la idea de hacer un doctorado allí, porque además había un laboratorio de láseres en el que se hacía experimentos de física de plasmas, ¿no? De hecho, recuerdo la primera vez que llegué, que tenía un láser que se llamaba Omega, en el que había invertido literalmente $1 millón. Y eso daba trabajo a muchos doctorandos y estudiantes de ingeniería en prácticas, ¿no? Digamos que existía una mayor conectividad laboral. Y yo, gracias a mi experiencia en Estados Unidos, pude comprobar de lo importante que es eso. Y además siendo profesor, ¿no? La primera vez que llegué al campus de la universidad, que es como un pequeño pueblo, ¿no? Donde existen las fraternidades, todo esto que vemos en las películas, ¿no? En Estados Unidos. Todo esto es cierto y cuando lo vives te cambia la percepción de las cosas. Y yo llegué a clase de mecánica de fluido, de hecho iba a hablar sobre ecuación de continuidad y cantidad de movimiento en mecánica de fluido. Yo creía, bueno, a mí me van a devorar, ¿no? Y realmente los devoraba yo a ellos conceptualmente, porque mi background, mi fundación de conocimiento era bastante sólida y me permitía... Está el niño con el cochecito al lado del estadio, ¿eh? Estudiando cinemática, el chaval. Bueno, futuro miembro de Thinking Academy, importante. Que por cierto, os digo mi Instagram, @victor.thinkingacademy, ya que ahí subo contenido también, aparte de aquí en YouTube. Un contenido que os puede inspirar y que os puede ayudar en vuestra ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué experiencias me quedo en mi aprendizaje en Estados Unidos? Primero, con confiar en mí mismo. Muchos estudiantes de ingeniería tienen una falta de autoestima que es garrafal. Y no puede ser esto. O sea, empiezan a suspender, se empiezan a desanimar y empiezan a querer tirar la toalla, abandonar y a tirar sus sueños por la borda, ¿no? Con la consiguiente frustración de expectativas y no se recuperan realmente. Entran en un bucle del que finalmente no salen y lo acaban abandonando. Hay una tasa de abandono en ingeniería que es digna de estudio, ¿no? Es una carrera de fondo, siempre lo diré y siempre lo mantendré. Además, una carrera de fondo estratégica, que no solo es el fondo, sino es un fondo estratégico en el que tienes que sortear pruebas, escenarios que te van a poner precisamente a prueba. Y habrá muchas cosas que no entenderás de primeras y tienes que tener paciencia. Porque si no tienes paciencia, de nuevo llegará la frustración. O sea, ves que la ingeniería como que te lleva muy fácilmente hacia la frustración. La clave reside en poner un muro frente al reino de la frustración, ¿no? Ese muro delante contra el que rebotarás, pero no te harás daño, porque no vas con tanta inercia hacia la frustración, ¿no? Vas esquivando ese reino de la frustración, que se puede denominar. Y bueno, ese es el primer aprendizaje que puedo recabar de mi experiencia en Estados Unidos. Y ya relataré en futuros vídeos mi experiencia en colegios privados. Que aprendí siendo profesor en colegios privados. Estuve en Barcelona y en Eslovaquia, trabajando durante año y medio en estos colegios. Y observé una serie de patrones, ¿no? Porque creo que la educación en ciertos aspectos fracasa notablemente. Y fracasa de cara a preparar a esos futuros ingenieros también, como es lógico. Lo segundo que aprendí en Estados Unidos es a
a tener una buena lista de contactos. Pasamos por alto eso mucho. En España, en Europa, digamos que no es tan habitual, no es tan natural, aunque seamos muy sociables, pero no es tan natural esa filosofía de crear contactos, una base de datos de contactos, porque luego son los que te van a permitir crear conexiones de cara al mundo laboral. Tú, en tu ingeniería, estés en primero o en segundo, tienes que pensar ya con esa mentalidad largoplacista de que cuando acabes el grado, si no haces máster evidentemente, y no te quieres habilitar para la profesión, tienes que enfocarte hacia el mundo laboral. Tienes que tener el mundo laboral presente en la mente todo el rato. Hacer una ingeniería por hacer realmente te puede conducir a una penumbra intelectual de la que no puedes salir. De la que es muy difícil salir. Donde acaban muchas personas, de hecho, porque luego se sienten incomprendidas en el mundo laboral. No encajan, no tienen las soft skills necesarias para poder sobrevivir, ¿no? Porque al fin y al cabo vas a trabajar en equipo. A no ser que hagas un doctorado, estés en investigación, modo solitario, vas a trabajar en equipo. Vas a estar en un equipo. Y tú tienes que estar bien emocionalmente con esas personas. Porque si no, no vas a trabajar en condiciones, ¿vale? Entonces, para mí, yo encontré una facilidad de creación de contactos en Estados Unidos bastante fácil, ¿no? Y realmente, si quieres crecer, esa parte tienes que nutrirla, tienes que mostrarte, tienes que mostrar tus habilidades, qué haces, qué eres, qué te apasiona, tienes que hablar de eso, sin duda. Lo tercero que aprendí en mi experiencia en Estados Unidos es también a saber escucharse a uno mismo, a saber escuchar incluso a su cuerpo y a su mente y a su alma, diría yo. Yo, por ejemplo, al año y medio decidí en Estados Unidos que no quería seguir la investigación, pese a que en mi mente yo lo había visto como el camino que yo quería hacer, que quería llevar a cabo, ¿no? Iba a hacer mis 3 artículos científicos, me doctoraba, hacía la que se llama allí la dissertation, la thesis, pero al final no quería seguir ese camino y me di cuenta, ¿no? Y reculé. Pues es que mucho empecé en ingeniería y que realmente no acabé resonando del todo. No hay que confundir el hecho de suspender, pero que saber que te apasiona eso, porque eso se sabe de dentro, ¿no? Al hecho de que sabes que no es lo tuyo, realmente, de que estás ahí o por presión familiar o presión de expectativas de que has estado en un grupo en tu ciudad y sabes, eres el listo o el inteligente y te tienen como en un pedestal y si abandonas crees que les vas a defraudar. Hay muchos condicionantes que operan por debajo. De hecho, en Thinking Academy tratamos mucho el ámbito de los frenos inconscientes, ¿vale? Ese ámbito lo tratamos muchísimo porque realmente te permite ser consciente de verdades que te eran desconocidas hasta cierto momento, ¿no? Y tratamos mucho para que los alumnos sean conscientes de por qué hacen lo que hacen y con qué objetivo hacen lo que hacen también, ¿no? Y la verdad es que estos 3 aprendizajes han resultado claves para mí, para construirme en la persona que soy hoy. Así que con estas vistas magníficas, aquí en Eibar, País Vasco, nos despedimos por hoy, pero bueno, eso, os invito a que entréis a mi contenido en victor.thinking academy. También me preguntéis por mi metodología de transformación, ya que está cambiando las vidas de muchos estudiantes de ingeniería en España, Latinoamérica y próximamente también en Estados Unidos. Y bueno, y agur, nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Suscribíos, no os olvidéis de suscribiros en el canal, aquí estaré para más vídeos. Os dejo con estas vistas.